Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Ok, ¿qué tal están? Tengo que bajarle acá, perdón, ahora sí. Bueno, igual un tonito ahí de bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Razali Bertrán. Solo permítanme que voy a hacer aquí la copia de un link para poder enviárselo a don Jean-Paul. A ver acá. Ok, don Juan Pablo, ¿está listo su link? Ya puede reenviarlo. Y voy a hacer un cambio acá porque hemos tenido problemas con esto. Creo que va a ser mejor por acá. Uy, sí, se veía mejor, ponía los nombres de las personas. ¿Qué? ¿Cómo dice que dijo? Sábado Gigante, ¿cómo? Antes se veía mejor, ponía los nombres de las personas debajo de la pantallita. Ah, ¿quiere que ponga los nombres de las personas? Espéreme, pues. Claro, porque yo no conozco el chico de camisa azul. Ah, quiere que se lo presente, Eso es. Dejarme la barbita así. Don Juan Pablo, se está congelada su imagen ahora. Debe ser por lo que estoy compartiendo el link. ¿Cómo? Debe ser por lo que estás compartiendo el link. Ah, pues sí, ese es un problema con el StreamYard. Si te sales con otra aplicación que tienes, mejor quedarte ahí porque genera problemas. Así que ahí está. Tiene que volver a ingresar. Bueno, audiencia, ya estamos listos con don Frederick Goodman, que sigue desde Argentina. Ya vamos a conectarnos con Jean-Paul. Ahí están los nombres. Solo voy a mostrar también acá el título del programa de hoy es Survivalismo, segunda parte. Debemos prepararnos para una gran crisis. Es la pregunta. Ya la semana pasada desarrollamos en el tema. Dimos algunos argumentos de por qué hablar de esto, qué relación tiene con las profecías, cuál es la importancia del tema, en fin, y hasta le sacamos el ángulo espiritual a esto, cuál es la realidad espiritual detrás de todo esto. Así que ya estamos, vamos a ver qué pasó con Jean-Paul. No me ha escrito nada por acá, vamos a esperar que se conecte de vuelta para que podamos ingresar con este tema. Don Frederick, aprovechando que está por acá mientras regrese a don Jean-Paul, ¿no sería malo que nos dé su opinión sobre lo que ayer el planeta vivió y que, bueno, cada vez que sucede esto de las lunas, de sangre, que tiene que ver con las profecías, no sé, alguna impresión que tiene que ver, que pueda compartirnos sobre esto de las lunas y realmente hay una relación profética? ¿Qué opina usted de este evento? ¿Tiene relación con las profecías? ¿Esto de la luna de sangre, como lo que pasó el día de ayer? Sí es cierto que se dan alineaciones específicas porque el planeta Tierra es un portal, entonces dependiendo de la posición de las estrellas, de la luna, del sol y demás, pues hay una convergencia de energía determinada, ¿sí? Se abren ciertos portales, entonces son momentos más específicos para determinadas cosas, pero no tiene nada que ver con las profecías. Con las profecías hablan por ejemplo, de la luna que se convierte como en sangre. Sí es un evento que se parece, pero hay que ver el contexto. Pues también dice que las estrellas se oscurecen, que cae fuego del cielo, que el sol se oscurece y que la luna se pone roja. Entonces es un contexto. No está hablando solamente del caso de la luna, está hablando de un fenómeno atmosférico, claro, incluso más grande que daría en ese entonces. Está buena la aclaración porque sin duda cada vez que pasan la gente pues lo asocia directamente con las profecías, como que eso es lo que prácticamente detalla la profecía como tal, ese evento. Miren lo que las profecías dicen. No, el evento está hablando de una situación en específico que no solo es prácticamente la luna como tal, sino que eventos bastante nada fáciles que se vivirán. Ok, ¿algo más que quiera comentar sobre el tema? Ajá. Sí, es como cuando dicen que el hecho de que haya guerras es señal del final de los tiempos, pero siempre hay guerras. Tienes que analizar ese contexto, mirar qué es lo que dice. Hay una suma de cosas, 1, 2, 3, 4, las sumas dice, vale, cuando sabes que están unidas y que siguen
un marco secuencial, sabes que está hablando concretamente de ese evento, porque si no, sería algo aleatorio. Cada X tiempo hay guerra, actualmente en el mundo hay más de 40 conflictos armados abiertos hasta en el presente, entonces hay que ver qué es lo que dice y mirar el orden de las cosas para saber que sí es un evento profético, pero cuando sumas todos los eventos y los ubicas en el lugar adecuado. Muy bien, perfecto. Ahora sí, le presento al señor Juan Pablo Luna García Enríquez Méndez Rodríguez Aceituno. Sobre todo los aceitunos, ¿no? Hasta Colombia. Y señor Juan Pablo, le presento al señor Frederic Guzmán Lazo García Torres. Hasta la... Tiene cara de argentino. Tiene cara argentino, ¿verdad? Sí, sí, que ya... El Che ya se quedó viviendo por allá. Muy bien, vamos a ir a esta segunda parte del programa de hoy. El survivalismo, ¿será que tenemos, o será que hay que prepararnos? Supervivencia profesional. Bueno, este fue bueno, aquí está, lo mismo es. Survivalismo, segunda parte, ¿debemos prepararnos para una gran crisis? Ok, continuamos con esto. Y como les habíamos dicho, ya el tema de hoy, vamos a entrar de lleno con el desarrollo de las acciones como tal. No sé cuál es la manera que tiene visualizada Jean-Paul de ir, si vamos a estratificar por conceptos o no vamos a tirar ya de un solo. No sé, Jean-Paul, ¿qué es lo que consideras que es importante para empezar a hablar de esto? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a ordenar como conceptos para luego ya entrar pues, será una conversación de cada uno y acciones a tomar en lo que amerita cada concepto? Adelante, Jean-Paul. Gracias, buenas noches. Pues a ver, yo creo que la medida de la que se va dando la conversación, la entrevista, pues ahí uno va escalonadamente colocando todas las piezas, ¿no? Pero digo yo que fundamentalmente es la organización y la preparación que estamos teniendo cada uno de nosotros a consideración de lo que se avecina. Y eso es algo, digamos, lo que es intuitivo y de conocimiento, ¿no? Porque pues unas personas pueden ver el panorama de una forma, pero no lo sienten igual a como lo podemos sentir otros. Claro, entonces, con eso que acabas de mencionar, se me ocurre reformular la pregunta y hacerlo de esta manera. Ok, y bueno, Frederic, pido tu colaboración en este momento. ¿Será que comenzamos o los dividimos por tipo de crisis? O sea, creo que sería más, no sé, me parece mejor si empezamos a ordenar por tipos de crisis, o qué hacer ante un evento como tal, qué hacer como un evento como tal, o lo empezamos a definir qué es survivalismo, qué es, no sé, porque hablamos la semana pasada que habían ciertos conceptos diferentes. Una cosa es cómo actuar en el campo y otra cosa es cómo actuar dentro de las ciudades. Entonces, no sé, ¿qué es lo que crees tú, Frederic, que sea más idóneo para comenzar? Si empezamos a hablar de, por ejemplo, ok, hablemos de eventos de la ciudad y empezamos a desglosar todos los eventos posibles dentro de la ciudad y qué acciones tomar, y luego pues vamos, no sé si nos ajusta el tiempo, en este mismo programa y hablamos ya, ok, ahora ya en el campo, ¿qué acciones tomamos? No sé, si me preguntan a mí, me parece que se me ocurre, según lo que acabo de decir ahorita, que es mejor que lo dividamos de esa manera. Hablamos de eventos de la ciudad, posibles eventos, y acciones para cada evento, y luego nos vamos a eventos en el campo. Pero no sé, ¿qué opinas, Frederic? Podemos empezar por el tema de la ciudad, porque está el escenario ciudad, está el escenario pueblo, está el escenario del campo, y luego hay otros escenarios que a lo mejor son un poco más complejos, como lugares donde no haya árboles, ¿sí? El escenario, por ejemplo, de montaña. Pero el más importante creo que es, por ejemplo, abordar la cuestión de las ciudades. Muy bien. Es más importante. Y otro es el ámbito de, digamos, de, ¿cómo llamarlo? El bosque, la selva, la montaña, como sea que se quiera decir, que son dos ámbitos totalmente distintos. Diferentes. En todo sentido. Sí, muy bien, entonces pues, ya con eso creo que ya tenemos un punto de partida para la discusión del diálogo de hoy, y vamos a comenzar entonces con la ciudad. Cuando hablamos de la ciudad, o sea, lo que nos estamos refiriendo, como dice la pregunta del título del programa de hoy, debemos prepararnos para una gran crisis.
Entonces vamos después de haber explorado los eventos antes del arrebatamiento y posterior al arrebatamiento, y de hablar de lo que las profecías ya nos adelantan, de las situaciones que se van a dar, aterricémoslas, ¿verdad? Si usted quiere más o menos saber lo que dialogamos, en cuáles son los eventos que se van a dar antes del arrebatamiento, busque nuestros programas en Vea Ocultas o en mi página de Facebook, también nos puede encontrar. Ahí hemos hablado sobre este material y detallamos incluso con una lista ahí de eventos. Entremos entonces en la ciudad, hablando precisamente de los eventos que vemos que están algo... Cuando digo próximo, no estoy hablando de mañana, ni de la otra semana, ni del siguiente año, no sé. Puede que esto sea 5, 6 años, puede que sea 2, 3, 4 años, no lo sé. Pero eventos que sí van a suceder, según lo que podamos entender y a lo que pinta las declaraciones que tantas veces hemos hablado, ¿no? Que se han dado por el Foro Económico Mundial, por la ONU, la OMS, por estos locos como Bill Gates, etcétera, 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 que hemos hablado de caídas de la economía, de epidemias, de guerras, etcétera, 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 de catástrofes naturales. Entonces, ok, creo que aquí tenemos otra disyuntiva, porque ya empezamos a escalonar y tenemos ciudad, pero entre la ciudad tenemos diferentes eventos. Ok, como dije en anterioridad, cualquier momento estamos a las puertas de una caída de la economía, escasez de alimentos, desastres naturales, y entre eso hay otras subdivisiones como inundaciones, tsunamis, terremotos, ¿cómo se llama? Lo que sea, erupción de volcanes, dependiendo de donde la gente viva, en fin, ¿no? Caída de cortes de electricidad, cortes de todo el sistema o la red de comunicación, sistemas financieros desconectados, en fin. Entonces tenemos esta disyuntiva, tenemos todo ese listado de situaciones críticas y no sé, pues, ¿qué proponen? Agarramos aleatoria la que se nos va ocurriendo o la que la gente va proponiendo, o cuál creen ustedes que es la más importante. ¿Qué propones, Jean-Paul? ¿Cuál crees que es de todas esas crisis probables, cuál te gustaría, por la cual quisieras que arranquemos de esas? ¿Cuál propones tú? Pues bueno, si lo vamos a dar desde un punto de vista estratégico y geográfico, para que con eso empiecen a acorralarnos o a dominarnos, estaríamos hablando en el caso puntual de Colombia, que aquí lo que más pudiese llegar a verse sería el caso de los sismos, debido a que estamos sobre una falla, dos fallas, ¿cierto? Entonces, digamos que terremotos, hasta eventualmente tsunamis, porque estamos cerca de la costa pacífica por Buenaventura. Y la otra parte que es fundamental es la de los alimentos, ¿no? Ya se están viendo casos en diferentes países como Australia, en algunos países asiáticos, donde ya están prohibiendo que la gente cultive sus propios alimentos en sus casas. Ok, entonces me parece que vamos a arrancar por ahí. Vamos, como es un tema que también es fácil ir viéndolo en el hogar en este momento, hablemos de cómo actuar entonces ante una crisis alimentaria, cómo ya podemos empezar a prepararnos en nuestros hogares y ya se ha dicho por muchos lados, ¿no? Se viene una gran crisis de alimentos. Hoy el combustible sube 4 lempiras en Honduras. Estamos hablando de que a final del año pasado el combustible estaba a 85 lempiras, hoy está a 130. Estamos hablando de 45 lempiras más, que prácticamente ha tenido un incremento. Vamos a ver. Sí, solo quiero hacer el cálculo aquí exacto, donde está 135 entre 85, ha crecido un 58%. Fuerte. Un incremento del 58%, el combustible. Imagínate, o sea, un 60%, porque es 58.82. 60% de incremento de combustible de enero. Estamos a mayo, ¿no? 60% de incremento de combustible, y esto va para más. Entonces se habla de una inminente crisis alimenticia que viene con todo esto. Entonces comencemos, don Frederick, comencemos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo empezamos a prepararnos
en casa con alimentos, qué tipo de alimentos, qué podemos hacer, si estamos hablando de que tiene que ser una dieta alimenticia también que nos pueda proveer de los mejores potenciadores para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, porque a la par de esto van a venir epidemias. Así que adelante, ¿qué piensa usted? Y luego vamos con Jean-Paul. Bueno, dice Jessica, en primer lugar debemos tener calma ante la crisis. Sí, Jessy, buen comentario, eso también de alguna otra manera lo platicamos la semana pasada. ¿Cómo es tener calma? Es respira profundo ante la situación difícil, podría ser, pero luego de respirar, ¿qué es? No, la cuestión esta es de resiliencia, entender por qué, para qué y aplicar resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Don Frederick, ¿cómo nos preparamos ante una crisis alimenticia donde pues ya los precios de la canasta básica van a estar, si hoy está un 60% por usar el dato del combustible y que no está nada alejado tampoco, ¿cómo estará más adelante cuando ya realmente estalle todo este relajo? Don Frederick, comencemos con usted y luego vamos con Jean-Paul y sus opiniones sobre algunas aristas que vaya usted dejando en el camino. Adelante. Crisis alimenticia, ¿cómo nos preparamos en casa desde ahora, en las ciudades? Bueno, esto aplica tanto a si vives en el campo o en la ciudad, y es el hecho de conocer un poco sobre hierbas, por ejemplo, puede ser hierbas aromáticas, hierbas medicinales, hierbas comestibles, plantas pequeñas, y aprovechar espacios que se tengan en la casa para tener algún jardín colgante, alguna jardín vertical y algunas macetas. Y hay gente que lo utiliza y tiene la costumbre de hacerlo, ¿no? Pero lo digo para las personas que no tienen la costumbre. Personas que, por ejemplo, tengan en su vivienda espacio en la azotea, en una terraza, en un backyard, en la parte de atrás, en el techo, lo que sea accesible. Conocer un poco sobre plantas que sean aprovechables, algunas que son para exterior y algunas que pueden darse bien en el interior, algunas que necesitan más humedad, otras que necesitan menos humedad. Hay también cuestiones de tamaño. Por ejemplo, si tienes una vivienda, pues es más fácil que puedas empezar con cosas pequeñitas. Puedes también tener a lo mejor una terraza. Algunas terrazas tienen la oportunidad de perforar, otras no, ¿sí? Cuando es un suelo duro. Otras tienes a lo mejor tierra o vegetación, entonces ahí puedes plantar ciertas cositas. Tienes otra opción porque la tierra va a absorber energía, perdón, la planta va a absorber energía de diferente manera. También cuando es tu casa propia puedes poner algún arbolito. Si es rentada, pues no puedes hacerlo, pero puedes poner otro tipo de plantas. Entonces la cuestión principal es aprender a corto y mediano plazo lo relativo, conocer lo relativo a las plantas que sirven para corto y mediano plazo. Porque a largo plazo posiblemente sean elementos con los que no puedas contar y tendrás que contar ya más con los envasados, con los frascos, lo que ya son cosas para larga duración, lo que se llama las conservas en frascos de cristal, de metal, o cuando tienes que poner al vacío ciertos cereales o ciertas legumbres. Pero hablando, por ejemplo, del ahora, va a ser de mucha utilidad y ya no tanto a largo plazo, sino para el ahora, tener perejil, tener cilantro, tener albahaca, tener orégano, tener, por ejemplo, stevia, tener romero. Muchas de estas plantas pueden ser utilizadas tanto para ahuyentar insectos como para aromatizar la casa. También pueden servir como plantas medicinales, te pueden servir para infusiones, para té, que pueden servir como acompañamiento para la comida, para las ensaladas. Hay quienes, por ejemplo, incluso ponen fresas, porque como son pequeñas, ¿sí? Se puede dar también fresas en un espacio pequeño. Hay algunas que puedes aprovechar una pared y poner enredaderas, como es el caso de la flor de la pasión, la parchita, como le llaman en España, que es ¿cómo le llaman en Colombia? Bueno, maracuyá. Esa, por ejemplo, es muy bonita y te sirve también para cubrir exteriores. Entonces, no necesitamos empezar planteándonos tener un terreno, porque tener un terreno, si no estás acostumbrado al campo, va a implicar muchas cosas que son bastante laboriosas y es mucho
fallo, práctica, fallo, práctica, fallo, práctica, ¿no? Para llegar a conocer ese tipo de cosas. Entonces puedes aprender en YouTube con tutoriales y tú mismo ir teniendo esta posibilidad de tener una especie de jardín en casa de cualquier manera. Incluso en un espacio donde corra bien el aire y entre la luz, puedes tener, como digo, un jardín vertical, que también puedes poner ahí muchas hierbitas, incluso lechugas pequeñas. Te puede caber incluso rábanos, te pueden caber remolachas, ¿sí? Yo he tenido, por ejemplo, en alguna terraza exterior, zanahoria, he tenido papa, he tenido cebolla. Otra opción muy buena es también el pimentón, el pepino, ¿cómo es? A ver, sí, el pepino se puede. Pero una opción buena que te sirve también en macetas es el tomate y lo que llaman aquí el morrón, el pimentón, como le llaman en Colombia, o el pimiento, que le llaman en España. También eso te sirve en espacios pequeños. Pues también diferentes tipos de tomate, porque el cherry también, al ser más pequeño, pues también te da más prestaciones. La cuestión es eso, necesitan luz, necesitan buen aire. Hay que ver que también en espacios oscuros no se van a dar muchas de estas plantas. A veces necesitan simplemente que les dé un poco de radiación solar, o sea, no necesitan luz directa. A veces la luz directa los mata. Es bueno simplemente mirar de vez en cuando tutoriales en YouTube sobre ese tipo de cosas y ponerlas uno en práctica. ¿Sí? Empezar con macetitas, con plantitas, de manera que tú también vayas viendo en qué condiciones se dan, si el clima exterior las daña, si cuando hace frío, si cuando hace viento, si la época del año. Si aprendes con cositas pequeñas, ya con eso estás avanzando bastante. Antes que ponerte a buscar ir a otros niveles un poco más de complejidad. Si empiezas con cosas pequeñas como conocer un poco sobre las plantas, que es la base principal de la alimentación, con eso vas a progresar bastante. Es importante, pues en esto ir teniendo claro que la cuestión de lo que tiene que ver con cómo prepararnos en nuestro hogar a través de plantar lo que podamos plantar, creo que hay que ser conscientes que tiene que ir en dos vías, la cuestión alimenticia y también la cuestión de aquello que nos pueda aportar tanto para la salud como obviamente para, hablo con la salud de potenciar el sistema inmunológico, porque es importante comprender que con todo lo que ya ha pasado y va a pasar, necesitamos cada día más regresar a una alimentación más consciente, una alimentación más orgánica y una alimentación también entendiendo de que tenemos que tener bastante arriba nuestro sistema inmunológico, por eso es importante toda esa parte que Frederick mencionó de algunas plantas que nos van a ayudar en no solo, oiga bien, como a aromatizar un ambiente o a espantar mosquitos, porque también los mosquitos van a ser instrumento también de epidemias en todo esto. Entonces es importante esa cuestión, los mosquitos van a ser vehículos y no solo por... a ver, ya estamos hablando de una cuestión de nanomosquitos, por decirlo de alguna manera, o sea, es decir, cosas fabricadas en laboratorios, ¿sí? Para empezar a enfermar más a las personas. Y entonces, por eso hablamos de orégano, hablamos de ¿cómo se llama? Bueno, en fin, lo que sea, todo lo que Frederick mencionó, esas plantas, aparte de, son antibacteriales naturales, levantan el sistema inmunológico, en fin, etcétera. Hay que conocer todo eso para que uno se vaya cuidando. ¿Ah? Qué bueno también conocer qué plantas son cicatrizantes, qué plantas son desparasitarias, o sea, plantas que ingieres, o tú, o tu hijo, o un animal que tengas, que se intoxique y que suelte, como puede ser la planta, puede ser también el propio carbón activado, saber cómo, bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento, pero conocer todo ese tipo de cosas. Yo hablo de la hierba porque es algo práctico que puedes tener en un pequeño espacio en tu casa, no necesitas algo muy, muy grande. Y si aprendes a hacer ese tipo de cositas, te van a servir para muchas más cosas más adelante. Sí, es importante. Ya voy con Juan Pablo, pero eso que decías, plantas desparasitantes, quiero meterme en ese tema porque necesitamos también, me decía mi esposa, cuando uno estaba pequeño, yo recuerdo que más o menos, no sé si cada mes o cada cuánto, uno lo desparasitaban cuando estaba niño y ahora eso nosotros de padres no lo hacemos. Nos desparasitaban que con aceite de bacalao, que aceite de tiburón, que de ricina, que no sé qué, que nos metían aquí un montón de cosas y nosotros no somos conscientes. Estaba siguiendo un doctor que tiene un método de desparasitar a través de una fórmula que le llama 5x5, que es con jugo de zanahoria, y nosotros no entendemos que gran parte
de las enfermedades también están arraigadas en los parásitos, están arraigadas en esa cuesta de la cándida y un montón de bichos que tenemos en el cuerpo que son realmente los que nos potencian estar, que deprimen el sistema inmunológico, nos deprimen también a nosotros. O sea, por eso, o sea, si nosotros entendiésemos el poder de que había en esa dieta alimenticia de ¿cómo se llama?, de Daniel, e incluso solo recuerdo las palabras de Jesús cuando habla en el libro Esenio de la Paz, cuando está hablando de comer ciertas cosas y habla de los demonios. No, ¿te recuerdas cuál es el nombre que le da? Pero cuando está empezando a hablar prácticamente de bichos, ¿no? De estas cosas que tenemos en el cuerpo que se pudren y que nos mantienen enfermos. Y gran parte de la enfermedad está en nuestro estómago, en nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino. Ahí está gran parte de nuestras enfermedades y los problemas incluso emocionales que tenemos, ahí van a pegar. Por eso habla tanto la escritura de las entrañas, ¿no? Porque ahí bastantes cosas pegan en el ser humano. Muy bien. Juan Pablo, para seguir con esta cuestión de cómo prepararnos en el hogar, en plantar, qué sé yo, ¿qué te gustaría pues añadir, colocar en este panel de compartir el día de hoy, de cómo prepararnos en casa? Adelante, Juan Pablo. Quiero iniciar aquí enseñándole. Voy a mostrarles, esta preparación se llama Zampa. La hicimos este fin de semana en un taller. Comida altamente rica en nutrientes, de fácil preparación, con una conservación de 4 a 6 años, dependiendo del modo de almacenamiento que le demos. ¿Y qué es eso? Yo veo una bola ahí con un montón de granos. Es un kiwi hecho de arroz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, don Juan Pablo? Cuéntenos, ¿que hay una bola de qué? Bueno, el champa es una comida tradicional de Indochina, de la parte de Nepal, que se hacía para las personas que salían en expediciones a rescatar personas que vivían en montañas de las cadenas que hay en el Himalaya. Y pues las personas que tenían su modo de vida, digamos, algo nómada. Pero centralmente es una comida que proporciona muchas calorías, que proporciona mucha energía, que tiene muchos nutrientes y que tiene proteínas. Hay muchas recetas basadas en, digámoslo, en la imaginación, en la cultura de las personas, pero la que básicamente más representa y la que más respeta esa parte del mundo es la que lleva frutos secos. En este caso nosotros preparamos marañones, almendras, nueces del Brasil, maní, ajonjolí para recubrir, miel de abeja pura, una miel floral, o puede ser una miel tipo de flores que sean del bosque, para que tengan una mayor densidad alimenticia. Y se le puede agregar garbanzo, frijol y lenteja. Se tuestan todos los ingredientes, ¿cierto?, al fuego. Luego se dejan reposar, luego se maceran. En la foto que les enseñé, eso es un mortero de piedra. No se pueden utilizar ningún tipo de instrumentos electrónicos para que la carga energética y sensorial de los alimentos conserven la de nosotros. Tenemos que estar en buenos estados anímicos, vibratorios, estar con un pensamiento positivo. Y si lo podemos hacer en un lugar donde haya tierra, naturaleza, pues perfecto. Luego ya de tener los alimentos totalmente macerados como una harinita en nuestro mortero, entonces lo que vamos a proceder es a mezclar todas las harinas de todos los ingredientes y le vamos a agregar periódicamente la miel de abeja y vamos a crear unas bolas muy compactas. ¿Cómo sabemos cuando ya la bola está perfectamente bien diseñada? Cuando no se nos cuartea. No puede quedar ni muy húmeda para que no se tarde tanto en secar, ni que se nos cuartee como harina porque pues no está completa la miel en la receta. Luego de que ya han pasado unos 2-3 minutos de la bola ya está firme y no se nos ha cuarteado, la pasamos por una bandejita que tenga ajonjolí tostado y la dejamos secar de 6 a 8 horas al sol en una bandeja. Y ya tenemos para almacenarlas en frascos de vidrio y queden bien sellados en un lugar donde le dé sol directo
y donde no hay una exposición a climas extremos, como mucho frío, mucho calor. Este alimento nos puede durar de 5 a 6 años, o sea que perfectamente podemos transportarlo en una tulita de tela, con aluminio o con papel film, bueno, lo que tengamos a mano para transportarlo y nos va a durar muchos años. Entonces, pues es un alimento del fin del mundo. Pero el aluminio no proporciona algún tipo de daño al mismo o en Ya su cuando el alimento composición esté, energética. ya cuando el alimento esté preparado, que ya tiene la carga energética y vibratoria correspondiente a la que nosotros le dimos al alimento, el aluminio solamente nos va a hacer las veces de poder transportarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, si vamos por la selva, hay un exceso de humedad y de calor, obviamente las bolas van a empezar a ceder, ¿cierto? Ante el clima y se van a poner blandas y se van a desbaratar. ¿Para qué sería las veces del aluminio? Para que empiece a Se hace de conservar. aislante. Sí, diga don Frederick. Que el aluminio se encarga de hacer de aislante. Por eso hay diferentes elementos similares a los que se ponen en escafandras de uniformes y en cristales que utilizan los astronautas, igual que las mantas térmicas. Hay ciertos elementos en la composición atómica de ciertos metales que ayudan a aislar las temperaturas y la refracción. Entonces, sí, es cierto que a veces hay elementos metálicos que pueden lixiviar, pero si se utiliza poco tiempo, no tiene que ser un problema, al contrario, ayuda, como dice Jean-Paul, a mantener un aislamiento de la humedad y un aislamiento también de los olores, de la sequedad y cualquier cosa interior o exterior. Ahora, estoy viendo acá en perdón, Jean-Paul, pero también para tu comentario, estoy viendo acá en este portal que ingresé de la Zampa, da una composición de granos, dice garbanzo, frijol rojo, maíz seco, lentejas, trigo seco, soya en grano, plátano verde, maní natural y miel. Ahora, la pregunta es, ¿esta composición que se presenta acá, tal como aparece, se debe de respetar tal cual o es inflexible? O sea, ¿la zampa es únicamente con estos ingredientes o hay otros tipos de zampa que tienen otros ingredientes? Y valga, aquí voy a hacerte dos preguntas. Y si existen otras, también deben de respetar, es decir, si aquí tengo esta lista y en otra lista tengo, por decirte algo, garbanzos, no sé, arroz, por decirte algo, pasas, por decirte algo, tiene otra lista, o sea, deben de respetarse como tal, o sea, deben de ser así como en cada lista, es porque esa composición es la que provee exactamente la energía necesaria, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas. No sé si me explico, o sea, que no puede ser alterada en nada si querés algo que realmente te vaya a sustentar y dar lo necesario para el organismo, o solo debe tener ciertos granos. ¿Cómo es esto, Jean-Paul? Bueno, entonces, en la vida todo es un equilibrio y un gusto por las cosas, ¿no? La cocina nos enseña algo y es que es limitado, totalmente, perdón, ilimitado, el uso de los ingredientes en la cocina. Cuando hablamos del Zampa propiamente, nos está enseñando que hay una mezcla que ya tiene sus proporciones, ¿cierto? De alimentos en los cuales uno nos va a proporcionar a través del garbanzo, la lenteja y el frijol, un tipo de proteína vegetal que nos va a ayudar a sustentar la parte muscular, ¿cierto? Y la parte ósea. Cuando ya hablamos de los frutos secos, nos está hablando de aportes de omegas y de energías para las conexiones del cerebro. Las conexiones del cerebro, todo lo que tiene que ver con la lucidez, el equilibrio, necesita aportes de grasa. Esas grasas son fundamentales para la conexión molecular y para que el cerebro funcione correctamente. Muchas personas cuando se van al campo y se han perdido o incluso en el mar, una de las cosas que más afecta es la falta de la conexión cerebral con la parte del cuerpo. Entonces empieza a haber un desequilibrio y empiezan a haber una cantidad de inconvenientes médicos. La zampa que nos proporciona un plato equilibrado donde tenemos hidratos de carbono, donde tenemos en una pequeña porción, donde tenemos proteína vegetal, donde tenemos energía, donde tenemos esa grasa vegetal que nos proporciona el maní, que nos proporciona el ajonjolí, que nos proporciona las almendras. Son grasas muy ricas que están llenas de omegas y van a crear esa composición perfecta para nosotros nutrirnos
por X cantidad de días, dependiendo de la cantidad de zampa que tengamos, y eso nos va a llevar a marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿cierto? Porque si vas a ingresar a una selva, vas a ingresar a un terreno donde no tienes ni idea qué te vas a encontrar, eso que tienes a la mano es lo que va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa? Como en la cocina todo es dúctil, como en la cocina todo es dado a las recetas, perfectamente he visto recetas que tienen plátano maduro, otras que tienen plátano verde, otras que no llevan garbanzo, otras que llevan judías o alberjas, como se conocen acá, otras que llevan zanahoria. Lo importante es hacer el proceso adecuado como lo indica la receta. Siempre tratar de picar en láminas muy finas los ingredientes, dejarlos secar al sol hasta el punto de crocancia y luego llevarlos al mortero de piedra y pulverizarlos de tal forma que se conviertan en una harina. Esa harina es la que luego vamos a mezclar con los otros ingredientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sí o sí? De que siempre lleve una parte de frutos secos y una parte de granos, para que el equilibrio no se pierda y para poder que el alimento esté constituido de una forma balanceada. Ok, perdón. Muy bien, Juan Pablo. Eso es la zampa como tal, algo que podemos ya ir preparando, envasando, ¿verdad? Con tiempo. Y bueno, o sea, tenemos un alimento seguro ante Seguro. una inminente crisis. No necesitamos refrigeración, no necesitamos tenerlo, tampoco cocinarlo, o sea, solo es, ya está Eso, hecho y lo comemos cuando sea, ¿no? Bueno, correcto. perfecto, muy bien. Entonces es un alimento que tiene todos los componentes necesarios ante una crisis alimenticia, tanto en la ciudad como fuera de ella, donde toque ir, pues se lleva la zampa ahí y listo. El tiempo de preparación de la zampa, Juan Pablo, en cuanto a tiempo reloj, eh, porque me estás hablando de dejar secar en el sol ciertos Ujú. componentes como tal. Entonces, estamos hablando de que no es una cuestión de que se puede preparar en el momento, o sea, no es que, o sea, no puedo agarrar el manito de eso en el momento, tengo que esperar que se seque todo eso, no se puede preparar como que dice ya, insofacto. Bueno, la preparación al momento de tener ya los ingredientes listos, tostarlos y luego llevarlos a la pulverización es del mismo momento. Lo que tenemos que esperar es a que se sequen las bolas de zampa para que luego ya tengan una consistencia tal de que puedan ser almacenadas y transportadas. Porque al momento de que yo ya tengo todos los ingredientes pulverizados, hago mi harina, revuelvo las harinas y empiezo a agregarle la miel, hasta ese momento voy derecho desde que empecé, no tengo que parar nada. Pero cuando ya formo las bolitas, ¿cierto? Y las impregno con el ajonjolí o con el ingrediente que yo quiera que tenga relación con el zampa, automáticamente ahí es donde tengo que dejarlas secar al sol. ¿Por qué al sol? Y aquí viene una parte fundamental. Históricamente, hemos encontrado que el sol proporciona una cantidad de vitaminas esenciales para el organismo, la cantidad de protones, de fotones y de neutrones que traspasan el alimento, lo vuelven mucho más rico y lo vuelven mucho más esencial a la hora de que nuestro organismo lo asimile. Nosotros estamos acostumbrados a ver que culturalmente los incas elevaban sus manos al sol, de que en la India miran al sol para tomar el prana. Y así sucesivamente en muchas culturas el sol siempre ha sido un punto de referencia alimenticio. No solamente es un punto de referencia energético para construir energía a partir de los paneles o de muchas otras cosas, sino que el sol es un alimento, un, es un compuesto que empieza a darle forma a otro tipo de alimentos que son naturales y energéticamente neutros, como es el caso del zampa. Entonces, por esa razón se dejan al sol para que el sol termine de proporcionar algún tipo de alimento y se enriquezca de una forma mucho más grande este zampa. Y obviamente, pues el sol le va a dar ese secado adecuado para no llevarlo a un horno, porque un horno tiene una resistencia y es eléctrico, y entonces va a tener una composición química y electrónica diferente a la que va a obtener con el sol. De esa forma vamos a obtener un alimento que sí nos va a proporcionar que sí nos dure 5 o 6 años, porque no tengo ninguna interferencia eléctrica ni electrónica en su composición, en su campo como alimento.
Yo creo que en esta parte voy a hacer y voy a solicitar del apoyo de Frederick con lo que voy a mencionar ahorita, porque es importante cambiarnos el chip en función de cómo vemos la comida y cómo vemos en realidad toda nuestra realidad. Si ustedes se acuerdan en la película Matrix, no recuerdo en cuál de ellas, pero sí de las primeras, hay uno de los que está, pues forma parte del equipo de Neo, ¿no? De los despiertos, que él quiere volver a la Matrix. Y una de esas, pues lo seducen con el hecho de invitarlo a comer y él disfruta la comida y él dice algo así como, pues yo sé que esto Está comiendo un realmente... filete de carne y dice, yo sé que esto es mentira, pero esta mentira sabe delicioso. Exactamente, esta mentira sabe delicioso. ¿Qué quiero graficar con esto? O sea, nosotros realmente en el sistema que vivimos no entendemos que realmente todo lo que nos llevamos a la boca es información. Todo lo que comemos es energía. O sea, estamos comiendo datos. Lo que pasa es que nuestro cerebro lo descifra de tal manera, esa información lo decodifica y a través del lenguaje y las sensaciones, entonces sentimos esto, sabemos a esto, pero en realidad son datos. En realidad lo que comemos son datos. O sea, usted se mete una manzana y lo que está mordiendo son datos. Datos, así por lo más crudo y no sé de qué otra manera lo puedo explicar, lo que se está metiendo es energía, pues se está metiéndose datos, información. Ese sol está enviando datos e información. Exactamente. Está mandando energía y energía son datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero ayudarles a entender con esto? De que, bueno, y cualquier va a decir así, pero vos cómo te hartás. No, pues sí, está bien y todavía, pero por lo menos yo digo, no digo por lo menos como excusarme, sino que yo digo, sé que son datos, pero es que esta mentira es rica. O sea, cuando como, ¿qué es lo que quiero decir? Que nos demos cuenta realmente de que debemos de buscar la manera más idónea de alimentarnos porque realmente hay una configuración que nuestro cuerpo requiere y cuando hablamos de un desbalance alimenticio, realmente lo que estamos hablando es de un desequilibrio, desbalance informático, energético, realmente es lo que pasa, es decir, nuestro cuerpo está configurado de tal manera de que a través de esa data que nos metemos, eso que nos comemos, él se mantiene en equilibrio, en paz, nuestro organismo, sí, se está en paz y le metemos la data correcta, la información correcta, entonces estamos generando un sistema que está óptimo, pero le metemos la data incorrecta, estamos desequilibrando ese cuerpo, ese hardware se está desequilibrando, le estamos metiendo virus, bichos, etcétera, 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 etcétera. Entonces estamos complicando el hardware. Por ende, ese hardware va a afectar el software. ¿Sí? Que ya sería nuestra mente, nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Quería aclarar, no sé si te gustaría aportar algo, Frederick, porque sí en esta parte ¿por qué lo hago? Por esto que ahora viene comentándonos Jean Paul y empezar a desmistificar esas ideas erróneas y darle el sentido correcto a esas prácticas de las civilizaciones antiguas. Ellos lo hacían como rituales, pero estamos en el momento donde debemos entender que aquellos que lo hicieron como rituales, hoy podemos darle un lenguaje técnico, un lenguaje, y como le decía ayer a mi concuño, simple y sencillamente la espiritualidad es ciencia avanzada. Solo que no la entendemos hoy. Entonces, no sé, me gustaría algún tipo de continuación en este aporte que acaba de dar Frederick para que podamos comprender realmente qué hay detrás de todo esto de la alimentación y que somos seres energéticos, pues, que nuestro cuerpo es un órgano, sí, que lo que recibe es información, datos. Adelante. Bueno, hay mucho que decir al respecto y bueno, supongo que Jean Paul, que se entiende más con los indígenas de para allá. Ay, qué fino el europeo. No, es que literalmente se conoce con gente de allá de los tribus indígenas. Ah, bueno, listo, pues. Yo pensé que... Con las semillas originales que tienen ellos. Con los mamos de la Sierra Nevada, tengo mucho conflicto. Sí, ahora solo falta que entre poco diga que la bolita esa de albóndiga, esa vegetal que acaba de mostrarnos y se la acaba de comer delante de nosotros, está patentada por él y nos la va a vender. Ya tiene un nuevo negocio. Ah, ok. Yo nunca, ¿no? La primera industria masiva de Zampa. Está bien.
Para que Sí, te la para que zampe, te la vas a meter el nombre. Para que te la zampes. En Honduras también conocemos la palabra zampar, así que no has dicho nada Ah, extraño. Muy bien. sí. Ajá. Bueno, lo que hablaba, por ejemplo, de las plantas es lo mismo en relación al sol, ¿sí? Muchas veces hemos hablado respecto de lo importante que es la toma del sol, que influye en los estados emocionales, influye en la fortaleza de los huesos, influye en la melanina de todo el cuerpo en general, y va a tener que ver también, ¿verdad? La energización del cuerpo, no solo por la piel, sino por cada aspecto que tengamos en la piel, donde nosotros llamamos lunares, las partes oscuras, por ejemplo, los ojos, el cabello, todos esos ámbitos oscuros son, digamos, formas de panel de recepción de energía, lo que usualmente se denomina melanina. Porque también el cabello en sí es un receptor de cargas energéticas, ¿sí? Es una especie de conductor. Entonces, sí, bueno, el tema del sol es importantísimo y hay culturas, como está diciendo Jan, que ya al día de hoy también se ve mucho cada vez más esta moda que a eso de las 6 de la tarde la gente observa la puesta del sol, o a las 6 de la mañana ver la salida del sol, dependiendo en qué parte del planeta estén. Y parece que hay una conexión con la cultura Vedanta en cuanto al hecho de que se producen ciertos influjos en la conciencia, porque estaban diciendo hace un momento que es data, y parece que es así, que los fotones en realidad es información que procede del Sol, y en cierto grado también una frecuencia un poco más baja procede de la Luna, dependiendo de la carga de energía que se esté viendo. Imaginemos que la Luna es un espejo, pero dependiendo de la posición de la Tierra, ese espejo va a proyectar una luz con más o con menos grado de intensidad, ¿sí? Entonces, digamos que el Sol proyecta una energía de vibración determinada dependiendo de qué punto está. Cuando está en el cenit, cuando más energía manda; cuando está en el ángulo más bajo, que su energía más baja. De hecho, vemos el color anaranjado, ¿sí? A través del color naranja sabemos que ha reducido su carga de energía. Antes hablábamos de la Luna. Cuando la Luna está en cierta posición, también hay un marco de energía, decimos que es cuarto menguante, creciente, etcétera, llega una energía determinada. A veces se le ve más oscura, como hablabas antes de por qué se ve roja, porque como la Tierra tiene una atmósfera, es una corteza, la Luna está en cierta posición, la luz del Sol golpea hacia la Luna, y cuando llega a la atmósfera, golpea con la atmósfera y se desvía, perdiendo un grado de energía. Entonces, por eso visualmente se ve como si fuese roja. Entonces, todas esas proyecciones de energía nosotros las asimilamos. Por eso es tan importante, entre otras cosas, que nos expongamos al sol la mayoría del tiempo que sea posible. Y eso también, ¿sí? Deriva en los alimentos. Todas las cosas que estamos consumiendo, que están en la naturaleza, están recibiendo constantemente los fotones. Observemos el color verde, ¿sí? Que es el que más energía está recibiendo. Transmite a través de lo que llamamos fotosíntesis toda esta información y la convierte en energía dúctil. Esa energía llega y nos sirve para que nosotros nos alimentemos no solo de ciertas hojas que son comestibles, hay raíces que son comestibles, hay flores que son comestibles, hay semillas que son comestibles, como claramente también frutos. Hay fruto falso, pero también muchos frutos son comestibles. Entonces, estamos absorbiendo directamente, como ustedes estaban diciendo antes, información y energía potencial, aparte de los minerales y las vitaminas esenciales que tiene cada alimento, y el color de cada alimento, que también tiene una parte fundamental respecto de las funciones del organismo y de la conciencia. Claro, no sé por qué dijiste, como ustedes estaban diciendo, es que el que dijo que eran datos era yo, no fue Juan Pablo. Pero siempre te gusta meter a Juan Pablo. Continuamos. Juan Pablo, es que Juan Pablo dije que era datos, dijo que sí, entonces es cierto, Juan Pablo dijo, está bien. Esta es una charla entre un humilde colombiano y dos argentinos. Bueno, la verdad que una vez Honduras fue invitada a la Copa ahora porque a la Copa América, porque, ¿cómo se llama? Porque Argentina no iba a ir, entonces fuimos en sustitución de Argentina, entonces quizás por eso desde ahí. Y fue en Colombia. Y quedamos en tercer lugar. Y le íbamos a ganar a Colombia, pero lastimosamente nos amenazaron en que si le ganábamos, entonces
era el tiempo donde era bien heavy la cosa por allá, entonces Honduras dijo, no, no le vamos a ganar a Colombia. Así fue. No importa, pero allá no hay resentimiento. No tienen suficiente dinero para comprar referee. No. Nosotros representamos bien a la Argentina en ese momento. Le ganamos a Brasil y le ganamos a Uruguay y bueno, pues ahí está la cosa. Le ganamos a Bolivia también. Ya no volvieron esos años, ahora Honduras lo que chimpea a todo el mundo. Bueno, regresando. Juan Pablo, ok, estamos claros entonces de la energía que aporta el sol y hablamos de la zampa, pero ¿qué otras cosas interesantes también dentro de la previsión en una crisis alimenticia que podemos hacer en casa? Ya Frederick nos habló de, nos abrió un poco la mente en, ok, tenemos maceteras, tenemos paredes y el espacio es muy chiquito, tenemos paredes, podemos hacer en pallets ahí super maceteras, en fin, vayan buscando de eso. Ya Frederick nos invitó a empezar a ver pues el poder de las plantas, tanto curativo como aportan también al alimento, al sustento, etcétera, etcétera. Y qué podemos sembrar, aprovechar la tierra o los espacios, etcétera, etcétera. ¿Qué más aparte de eso? Frederick mencionó también algo que tenía que ver con cosas envasadas. Hablamos también de enlatados. ¿Enlatados será algo bueno también de ir guardando? Hay mucha gente que está empezando a guardar. Bueno, no va a decir mucha gente. Hay alguna gente. Un primo mío que vive en Brasil me dijo que tenía ya 500 latas. No sé qué va a hacer. De 500 latas. Y bueno, y cuando tape la crisis, ¿qué va a hacer con tantas latas? Sí, bueno, no sé, pero anyway. Ok, enlatados. ¿Cabe también dentro de la categoría de una previsión ante una inminente crisis alimenticia? ¿Y qué tipo de enlatados? Porque si estamos hablando de una alimentación orgánica, ¿no sería más bien, hablando de enlatados, de un alimento que más bien te pueda no proveer lo necesario porque es alimento no orgánico? ¿Qué piensas de esto? Y hablemos de enlatados ahora. A ver, la cuestión, pues, me sigue a comentar yo. No, está bien. Deje que Juan Pablo, déle permiso a Juan Pablo un ratito, préstele la guitarra y Juan Pablo se la presta a usted. Adelante. Es que había una cosa que quería comentar respecto de las latas. No quiere dejarte hablar, pero adelante, sigue. No, que hay una cosa importante, es que los enlatados parece que pueden durar mucho tiempo, sí, pero por dentro el metal lixilia. El metal progresivamente empieza a soltar partículas, moléculas, entonces no es lo idóneo, pero dentro de las circunstancias es mejor eso que nada. Si encuentran una manera de poder almacenar cosas en larga duración que no fuese enlatado, mucho mejor, pero si no tienes otra opción, es mejor eso que va a pasar hambre. Eso es lo que quería comentar. Ok, perfecto. Muy bien, antes de dar el paso a Jean-Paul, yo quiero aprovechar, porque si no, no lo voy a hacer, ya hace rato que lo iba a hacer, quiero mandar un saludo especial a un cumpleañero. Solo déjenme buscarlo, porque aquí aprovecho también para mandar la nota de voz. Quiero aprovechar en este programa de hoy de Verdades Ocultas para mandarle un saludo al pastor Osmin Vázquez, que está de manteles largos, así que el Señor bendiga su vida, pastor. Un abrazo, se le aprecia mucho y deseamos lo mejor para usted hoy y siempre. Con su permiso, continuamos. Don Jean-Paul, decía entonces, ya Frederick le quitó la parte que yo sé que usted iba a hablar en relación a los enlatados. Yo sé que lo iba a mencionar, pero Frederick dijo, no, esta parte la hablo yo. Adelante, don Jean-Paul. Bueno, yo iba a hablar algo relacionado no exactamente de eso, porque creo que eso deriva del conocimiento que podamos tener acerca de una buena alimentación, ¿no? Qué horrible cómo se defienden, demasiado. Bueno, adelante. Pero realmente lo que yo iba a decir es que en un nivel práctico, la vida depende de, no importa si eso está enlatado, no importa si es zampa, si me va a salvar la vida, hace la diferencia. Entonces, si te va a salvar la vida, zámpatelo. Zámpatelo, así no sea zampa, o sea, no hay ningún problema, porque lo que realmente está en juego es nuestra integridad física, o sea, vivir. Esa supervivencia es lo que realmente importa. Entonces, si vamos a organizar las cosas de una forma idónea, entonces consumamos inicialmente todos los alimentos que creamos más convenientes para el momento y dejemos los enlatados para lo último como una opción final. Entonces, pero igualmente hacen la diferencia entre salvar la vida y no. Ahora, ¿qué tanta cantidad de alimentos vamos a guardar y cómo vamos a estructurar nosotros dentro de un marco real de que sí vamos a poder llevarnos todos esos alimentos?
O sea, ahí es donde uno ya tiene que empezar a jugar la vida real, no solamente está como en un videojuego de decir, no, yo me voy a llevar 500 latas, la toalla, el cepillo de... No, hay que ser muy realistas y en una maleta que te pese 30, 40 kilos y vas corriendo por un lugar a salvar tu vida y eres una persona promedio, no vas a hacer ni unos 3 kilómetros. Y 2 kilómetros es nada para que te encuentren y no puedas subsistir ante un maremoto, ni un temblor, ni ninguna de ese tipo de cosas. No vas a llegar a ningún lado. Entonces realmente hay que ser conscientes, hay que ser aterrizados y poner los pies sobre la tierra a la hora de organizar nuestra maleta del fin del mundo, como le llamo yo. No puedes tener más de 15, 20 kilogramos de alimentos y eso ya es demasiado. A veces es exagerado. Realmente el plan de supervivencia que hay que tener es tener algo básico, no tampoco una maleta de 72 horas porque ahí para allá muere, porque el escenario posible va a ser catastrófico en el eventual caso que se dé. Pero si tú vas a llegar a un lugar donde no está planeado, y no conoces el entorno, no conoces la geografía, ni el clima, ni cómo se comporta la fauna, ni nada de ese lugar, va a ser muy difícil que después de una semana de alimentos, que es el promedio que uno puede cargar en una maleta con herramientas, pedernales, otro tipo de cosas, después de esa semana es donde vas a empezar realmente a sobrevivir. Es donde ya vas a tener que hacer un análisis previo de tu entorno y el que puedes encontrar en ese entorno, así sea agua para hacerte un té con romero o con eucalipto, bueno, con lo que encuentres y quieras hacerte un té. Tomarte un té caliente te salva la vida y tener fuego con respecto a lo que son 10 días, 15 días y luego ya terminas de ocultar tu terreno, tu entorno y entonces ahí ya realmente vas a poder decir, bueno, mañana me voy a comer un grillo y un gusano por allá, lo que sea que te salve la vida y que proporcione cierto tipo de alimentos, es lo que realmente va a hacer la diferencia. Ahora, algo muy importante en la cuestión de la preparación de la supervivencia de los alimentos es que no solamente tenemos que tener en cuenta que de aquí de casa vamos a salir con alimentos, sino que podemos llevar de aquí que nos facilite la vida a donde lleguemos y podamos preparar cierto tipo de alimentos o de transformar cierto tipo de alimentos para que sean comestibles. Ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar una bolsa o un frasco donde llevemos motas de algodón untadas con vaselina. Ese es un inicio de fuego muy bueno y que va a durar bastante. En el eventual caso que necesitemos hacer fuego y tenemos no sé, algún pájaro, alguna gallineta, algún animal que hemos cazado por ahí y necesitamos ponerlo al fuego, es la única forma que va a matar todas las bacterias y que va a poder ser digerido, así no tenga sal, así no tenga ningún tipo de especia ni nada, pero el fuego es el que realmente nos va a dar la condición y la opción de ingerir ese alimento. Esas latas de atún que menciona Frederick, que realmente sí sueltan por dentro, las latas donde vienen las judías, los garbanzos, todas esas latas las podemos llenar con cartón, hacer un círculo muy apretado de cartón y llenarlo con cera. Lo tapamos y eso es un inicio de fuego que nos puede servir de antorcha y nos puede transportar 3, 4 horas perfectamente y tenemos fuego de una montaña a otra sin necesidad de llevar brasas incómodamente. Y así sucesivamente podemos preparar en casa muchas cosas que nos van a proporcionar, ¿cierto?, el sobrevivir y el poder hacer de unos alimentos primarios unos alimentos comedores. Me gustaría, voy a hacer primero la pregunta contigo y luego el comentario también de Frederick, porque hay dos elementos importantes que mencionaste y bueno, viene la pregunta espiritual en esta situación. Dice la Biblia que el que quiera perder su vida, el que quiera ganar la vida, la perderá, ¿no? Entonces, hablamos de supervivencia, de cómo guardar alimentos, y alguien puede decir, bueno, pero esta gente está pensando más en su vida, y entonces, ¿dónde está la confianza en el Espíritu Santo? Hablabas también de la cuestión esta de cómo alguien va a salir con tanta cantidad de alimentos o de cosas de su casa en caso de que tenga que salir, si a la final no va a llegar a ningún lado, ¿no? Ni se va a poder poner el carro encima con todo lo que quiera llevar, ¿sí? Entonces, la pregunta para ti, Jean Paul,
no es esto estar pensando más en lo material y en esta vida y por qué tener miedo a la muerte, si para mí el morir es ganancia, estar en Cristo ya. Entonces, ¿por qué aferrarme? ¿Por qué el apego a la vida y aferrarme? Y si viene una situación difícil, pues entonces, pues si me muero, pues, o dónde está la confianza en el Espíritu Santo, ¿por qué tengo que venir y prepararme con todo esto? Y entonces, ¿dónde está el que creo en el Espíritu Santo y que Él me va a sustentar y que Dios me va a sustentar? ¿Cuál es tu opinión con esto? Y el que quiere ganar su vida, más bien, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo asocias este tipo de cosas e informaciones o que pueden ser argumentos incluso para muchos de decir, yo para qué me voy a meter en esto si de todas maneras el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué piensas? Bueno, sin necesidad de irme a discutir temas de la Biblia, no soy muy prolijo en eso. Prefiero aplicarle la lógica y mi intuición. Si tú dices que en la Biblia dice el que quiera preservar la vida la perderá, esa connotación está muy lógica y muy fácil para mí está muy fácil de entender. Si quieres preservar tu vida, estamos hablando de una nueva vida, estamos hablando de una reestructuración del ser, un ser que no se acogió y no se apegó a lo que el sistema le dijo o le quiere implantar, un ser que se revistió de una nueva, quitó esa envoltura vieja y renació. O sea, está perdiendo una vida, pero está ganando otra. ¿Ya? El que quiera ganar la vida la perderá. ¿Cuál vida es la que voy a perder? La del sistema. ¿Qué es lo que voy a perder? Mi casa. ¿Qué es lo que voy a perder? Mi carro. ¿Qué es lo que voy a perder? Las joyas, las tarjetas de crédito. El dinero no va a servir para nada. Eso es lo que voy a perder. Pero lo que voy a ganar es una vida en libertad. Como realmente, o sea, el que se está aferrando al sistema, ¿no? El que se aferra a este mundo, a este sistema. Es que se está muriendo realmente. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, y la cuestión esta de, bueno, el Espíritu Santo, ¿por qué voy a estar yo preparándome, anticipándome a esto? Porque voy a estar metiendo miedo a mi vida y viendo cómo voy a hacer, que la composta, que la zampa y que los enlatados, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y el Espíritu Santo dónde está? O sea, ¿por qué tengo que preocuparme por eso? ¿Qué piensas? Bueno, el Espíritu Santo es un proveedor de ideas y te muestra los caminos. Hablando muchas veces con Fred, logré entender de que es un sentir, pero es un sentir guiado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que parte de nosotros y esa guianza y ese entendimiento que el Espíritu Santo nos provee tiene una finalidad, pero también tiene un inicio, y ese inicio está en que nosotros debemos preservar nuestra vida para una finalidad. ¿Cuál podría ser la finalidad de nosotros preservar la vida en esta instancia? En esta instancia, preservar nuestra vida es demostrarle a las demás personas que la libertad no solamente se encuentra en quedarnos a ver qué nos dicta el sistema, ¿ya? Del Espíritu Santo no es que nosotros tengamos una vacuna y nos volvamos unos zombies robóticos, que tenemos nuestro cuerpo lleno de nanotecnología y que podemos ser sintonizados con una antena 5G y que nos vuelvan unos títeres. Eso intuitivamente no es del Espíritu Santo, pero un ser integral que proporcione amor en su mensaje, en su accionar diario, en compartir, en ayudar a salvar la vida de otra persona, sencillamente empleando un tipo de alimento como estampa o que alguien escuche este tipo de entrevistas y eso genere que esa persona tenga otra perspectiva de su vida y se dé cuenta de que no solamente quedándose aquí con el miedo y escuchando noticieros es el estilo de vida que debe de captar del medio, no. Este es verdaderamente el inicio del despertar y de la libertad del ser humano, el darse cuenta de que no debe depender exactamente de una divinidad, ni de una deidad, ni del Espíritu Santo, ni de ninguna entidad más elevada. Nosotros tenemos que tener un campo de acción y ese campo de acción parte desde la libertad. Nosotros se nos está coartando la libertad en todo el sentido de la palabra, a nivel de noticieros, a nivel de redes sociales, a nivel alimenticio, a nivel político. Ya si tú votas, no importa por quién votes, ellos ya tienen designado quién va a quedar. Entonces, ¿de qué te preocupas por eso?
¿Por qué no vas a tener un plan de cómo Claro. alimentarte sanamente y alimentarte con libertad cuando ya estás viendo que muchos países están empezando a quemar los cultivos y a dañarlos para que haya una crisis alimentaria? ¿No será más bien que el Espíritu Santo te está despertando para que no te mueras como todos los borregos y como dice Vicente, ¿para dónde va la gente? Se está cortando, Juan Pablo, se está cortando bastante. Te decía último que más bien el Espíritu Santo es el que nos encamina y el que nos muestra que definitivamente seguir esos Bueno. pasos de libertad son los mejores que podemos tomar. Sí, claro, es que hubo bastante interrupción, pero ya se estabilizó nuevamente la señal. Bueno, antes de ir con la misma pregunta para Frederick, dice, hola, bendiciones y gracias por tan importante programa. La mejor manera de conservar alimentos es el vidrio, pues ya está demostrado que incluso el plástico hace daño y del metal ni hablar. Para cultivar alimentos en casa son útiles las cáscaras de huevo y el chingaste del café. Perdón que acabo de sintonizar y de repente ya mencionaron. No, tranquila, saludos. Gracias por el aporte. Dice Nancy Moncabe. ¿De dónde será este apellido? Nunca lo había escuchado. Dice, la fe y confianza en Dios va seguida de una acción. La palabra de Dios nos dice que debemos de prepararnos. La parábola de las vírgenes nos lo enseña. 5 de ellas prepararon y 5 no las que se prepararon entraron a las bodas, las otras quedaron fuera. Así que sí debemos prepararnos y ser guiados por el Espíritu Santo. Es bien bonito el aporte que ella hace con las vírgenes, porque ahí hay algo bastante interesante de preguntar y de analizar, y es que las 10 eran vírgenes. Nada más que unas eran prudentes y las otras no. Pero a ver, vámonos realmente al punto Las 10 eran vírgenes. ¿Qué podemos interpretar de que las 10 eran vírgenes? O sea, ¿qué simboliza el que eran vírgenes como tal? Y ya Frederick me va a dar su opinión sobre esto, pero no sé, tratando de pensar y curvar un poco. 10 vírgenes. ¿Qué es virgen? A alguien que todavía no se ha contaminado, pero no se ha contaminado ¿de qué? Alguien que pues, no ha tenido contacto sexual. Alguien que no sea inoculado. Simboliza pureza. Entonces, a ver, hablamos de santidad y cuando hablamos de santidad, lo primero que también se nos dice es pureza. Entonces, ¿eran santas? ¿Eran pulcras? Porque virgen es pulcridad, santo, pero no eran prudentes. Entonces, o sea, aquí en la mezcla es prudencia y santidad, apartarse sacro. ¿Qué es esto, Frederick? ¿A qué entiendes tú de que las 10 eran vírgenes? Bueno, ya se fue cuando le hice la pregunta. Tienen pureza del alma y el cuerpo. Bonito, gracias por el aporte, Nani. Tienen pureza del alma y el cuerpo. Se fue Frederick, bueno, ya va a regresar. Tienen pureza del alma y el cuerpo. ¿Y por qué hago esta parte? Ojalá que Frederick, bueno, ya regresó. ¿Por qué hago esta parte? Ya está de vuelta con nosotros. ¿Por qué hago esta parte? Porque, no sé, dentro de esto podemos encontrar, ¿qué será? Que estas vírgenes podrán estar las insensatas, por decirlo de alguna manera. Eran vírgenes. Lo que pasa es que nosotros vamos al término que eran insensatas. Entonces ya con insensatas como, sí, ya le ponemos el ego, le dice, pues por eso, por insensatas. Sí, pero, ¿qué quiere decir eso? Y ya te doy la palabra, Frederick. ¿Será que nos está hablando de personas que sí llevan vidas, por decirlo así, muy rectas, muy honestas, con valores espirituales bastante elevados? Por ejemplo, compasivas, respetan, honestas, justas. ¿Pero qué? ¿Qué es esa insensatez? No sé, ¿tienen miedo a algo? ¿Dónde está su confianza? ¿Qué es? Adelante, Frederick, hablemos un poquito de esto antes de continuar, porque está interesante este ingrediente de las 10 vírgenes. ¿Qué es esto de que eran insensatas? ¿Y qué es esto de que son...? No sé, pero seguro que si había 10 vírgenes era porque no encontraban buenos partidos. Mira, tuvo todo el rato, estaba socando para que yo me callara ya para hacer ese chiste. Pero con una punta de la lengua. Así como, ya cállate, raza, y quiero hacer mi chiste. Vale, ok, ¡ay, qué chistoso! Sí, bueno, adelante.
Ok, no, Freddy, ya hiciste reír a los argentinos y bueno, ya, acá adelante. El que busque su vida la perderá, pues a lo mejor de bajada sí la gana. Sí, ya comenzó, Dios mío. Pues su vida la pierde, de bajada la gana. Mira, ahí está. Ya sabes que esos chistes a mí no me dan risa, Freddy. A mí Pero no me Jean dan Paul sí. risa. A Jean Paul sí. De hecho, aquí tengo un equipo que me está apoyando en la risa. Yo sé, por eso yo tengo que hacer la contraparte, porque no puede ser así, pues. No, estuvo bueno. Vaya. Tiene su propio público. Claro. Todos somos igualadores y no sé qué es diferenciador. Okay. Es importante que cuando uno piensa o cuando alguien piensa, ¿por qué prepararse para estas cosas? A lo largo de toda nuestra vida nos estamos preparando para algo. El deportista se prepara, el que se educa en la escuela se prepara, el que trabaja en el campo también se prepara, todos se están preparando. De hecho, si fuese la cuestión de decir, ¿para qué prepararnos o preocuparnos por todo eso si el Espíritu Santo proveerá? Entonces habría que crear un refrán que diga, el que trabaja no confía en la misericordia de Dios. Entonces, ¿para qué vas a trabajar en vez de confiar en que Dios te va a proveer? Es sencillo, algo hay que estar haciendo, tenemos que sentirnos productivos. En este caso, en la sociedad, tratamos de ser productivos para monetizar. Pues de la misma manera, si queremos tener visión de futuro, hay quienes ahorran para comprarse una casa, hay quienes ahorran para comprarse un terreno, hay quienes ahorran o esperan una jubilación o ambas cosas para dedicarse a viajar. Pues también pensar que si podemos conocer o prever que estadísticamente habrá situaciones difíciles o adversas en años por venir, pues lo lógico es considerar eso a la hora de cómo evaluamos lo que estamos ahorrando o preparando y ver qué tipo de futuro queremos. Algunos esperan que la pensión les ayude, otros sus ahorros. En este caso podríamos ver que podríamos crear una tercera variable, que es el hecho de considerar que si todas estas cosas se dan de forma adversa, podríamos ser de los pocos que tengan almacenaje de comida, o almacenaje de medicamentos, o almacenaje de agua, o una huerta lo suficientemente grande para abastecer a más de uno, o almacenaje de combustible. ¿Qué está de más ser un sabio administrador o prever para su casa o prever para el futuro? Ok, perdón, quiero compartir este versículo en 2 de Timoteo. Vamos a compartirlo acá en la pantalla. Denme un segundito, por favor. Aquí ya lo tengo listo. Ok. Dice 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez, el justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Viste que no es la bajada, sino que la venida. Ok, bueno. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice este versículo. Entonces, ¿por qué no menciono este versículo? No sé si tendrá relación, pero a ver, quiero graficar con algunos ejemplos de individuos ante la circunstancia esta. Ok. ¿Cómo interpretar a alguien que ama su venida? Escuché una vez a alguien decir que alguien que ama su venida es aquel líder, persona, etcétera, etcétera, que está instruyendo a los demás sobre el tema que tiene que ver con el final de los tiempos. Está enseñándole a la gente. Son personas que aman su venida. Entonces, a ver, y relacionándolo con el tema de las vírgenes, si yo pienso y digo, bueno, entonces el Señor va a venir, el Espíritu Santo me va a guiar y si me toca morir, pues me muero. Entonces, estaré amando, será una manera de expresar, amar su venida, y voy a ponerle más ingredientes a la gráfica esta. ¿Por qué lo pongo de esta manera? El hecho de estarme guardando ante lo que viene, conociendo lo que viene, ¿me estoy preparando para su venida? Es decir, como dice Frederick, estoy actuando, estoy en movimiento, estoy haciendo, ¿cómo decirlo? Desarrollándome, potenciándome. Estoy atento a lo que viene, y como estoy atento a que ya viene, entonces estoy preparándome para que venga. No sé, tendrá que ver el amar su venida, como habla Timoteo,
una expresión de esto el estar conociendo de estas cuestiones, anticipándome a lo que viene, provisionando, visualizando, entendiendo, actuando? Esto es también amar su venida. ¿Cabe para ti, Frederick, dentro del concepto amar su venida? Se va el sonido, te entendí, amar su bebida. Yo cambiaría la precisión y diría... cambiaría la precisión y diría amar su llegada. Más que amar su venida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que llega? El despertar de conciencia planetario. Entonces, amas y anhelas ese momento en que se dé el despertar de conciencia planetario. Y lo que estoy haciendo está generando, vaya, lo que decía, me gustaba un comentario que decía Juan Pablo. Juan Pablo decía, no usaba la palabra sembrar, pero yo la interpreté de esa manera. Estoy como sembrando conciencia con estas acciones que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al sistema, no me vas a esclavizar, yo soy libre. Y yo no voy a permitir que me esclavices. Yo voy a demostrarte, sistema, que no te necesito y que el Espíritu Santo me ha dado la estrategia para ser libre y para vivir libre. Eso es una manera de sembrar conciencia. Y también añadía a Juan Pablo y decía, bueno, pues, si con una zampa puedo ayudar a alguien para que se alimente, eso también es sembrar conciencia. Entonces, ahora tú dices, despertar conciencia, la venida del despertar conciencia. Entonces, obviamente, por lo menos a lo que yo puedo decir, a la pregunta que te hice, tú me estás diciendo, sin duda alguna, el anticiparse, el conocer, el entender, el prepararse es amar la llegada del despertar de conciencia, porque yo estoy también despertando mi conciencia a través de todas estas acciones. Eso lo interpreto yo, Frederick, podría decirlo de esa manera. ¿Qué opinas? Sí, sería otra manera de mirarlo. Es lo mismo, exacto. Porque puede ser anhelar en el sentido no tanto de lo que tú sientes en el interior, sino lo que expresas hacia el exterior con tus acciones. Y en este caso, regresando a la cuestión esta de las 10 vírgenes, esas 5 sabias simboliza, es decir, ese amar esa venida, esa preparación, porque obviamente el símbolo de las lámparas es conciencia, símbolo de Espíritu Santo, símbolo de conciencia. Entonces, obviamente, el estar atento con todo esto, conociendo, preparándome internamente, como proyectando eso a lo externo, todo eso tiene que ver con esa vírgenes astutas, sí, sabias, astutas, no sé cuál es el calificativo, lo pierdo ahora, el que la escritura. Para ti, Goodman. Se interrumpió. ¿Qué interpreto yo en el sentido de las 10 vírgenes? Es lo mismo lo que sí, en este caso de las, perdón, el elemento diferenciador entre las necias. ¿Qué significa, si lo podemos traducir en palabras más descriptivas, el que unas eran necias y que las otras eran insensatas, perdón, en que unas eran insensatas y las otras eran sabias, no sé. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué significa esa insensatez y qué significa, o sea, traduciéndolo en una persona, por llamarlo así, dentro del ámbito religioso cristiano, qué significa ese ser llamado espiritual insensato y qué sería un ser espiritual no insensato, refiriéndose a lo que esa parábola como tal describe? Bueno, sería raro decir una persona espiritual que sea insensata o necia o imprudente, porque entonces no se está comportando de forma espiritual. Ahora, pero es que es virgen, correcto, pero es que es virgen. ¿Qué describe? Correcto. Todos somos seres espirituales. ¿Todos qué? Porque por ahí dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchas personas están esperando o anhelando que llegue algún día un cambio, que llegue un Jesús, digamos, y son devotos de una religión o son devotos de un credo, como se quiera decir. Sin embargo, a la hora de la verdad, pocas personas se preparan a sí mismas para lo que supone el despertar de conciencia. Pocas personas se preparan a sí mismas. Es más, en términos de
profecías bíblicas del cristianismo, ni siquiera se preparan para lo que ellos mismos asumen, hablando, por ejemplo, del dogma del arrebatamiento y la llegada de Cristo y todas estas cosas, tal como lo interpretan, ni siquiera se preparan para lo que ellos mismos han interpretado que sería. De la misma manera, si estamos hablando de cosas que van a ocurrir, muchas personas han escuchado de eso y sin embargo solamente algunos están preparando, o sea, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista práctico, aunque sea desde el punto de vista intelectual, información, lo que sea, para cuando ese tipo de circunstancias se presenten. Ese calificativo de que las 10 eran vírgenes nos dice de personas, no sé, que tienen atributos espirituales, ese fruto del espíritu de qué sé yo, no sé, paciencia, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Es decir, ese símbolo de vírgenes, ¿qué nos dice? Porque yo digo, pues son personas pulcras las dos, solo que hay una diferencia. Las dos son pulcras, pero esta como que en relación al regreso de Jesús está, o sea, la diferencia radica en que esta está entendida en los tiempos, está preparándose para ese evento, pero las dos tienen, por decirlo así, internamente personas, no sé, pulcras, personas o personas que están desarrollándose espiritualmente en ciertos principios. O sea, la diferencia está realmente en la preparación o en qué. Pero las dos son vírgenes, o sea, los dos grupos son vírgenes. El significado, pues tú estabas relacionado con las vírgenes. Ahí sí, sencillamente está diciendo el concepto de la virginidad en la cultura antigua era algo que dignificaba a la persona, que hacía ver que respetaba, o sea, se respetaba a sí mismo y respetaba lo que era el concepto familia, el concepto pareja, el concepto matrimonio, entonces se guardaba en ese sentido. ¿Cuál es la analogía, llevándolo al ámbito, digamos, del cristianismo o en el ámbito pues, general? El hecho de que una persona virgen es una persona que se quiere guardar en sus principios en función de aquello que entiende que son principios más elevados de la trascendencia del alma y de la conciencia. Entonces se mantiene en esa pureza. Pero, exactamente lo que estás diciendo, no por ello todos están avanzando en el camino de la comprensión. Pueden tener la buena intención y se establecen ciertos principios de moral o de ética, pero otros, sin embargo, van un poco más allá y realmente le dan práctica a esa teoría y le agregan Bueno, conocimiento y le agregan experiencia. Tenemos bastante problema, bastante falla con tu comunicación, Freddy. Bastante falla. Bastante lento y se corta bastante tu comunicación. Entonces yo creo que podemos Logística y preparación sobre. Bueno. Digamos, desde este punto de vista, porque bueno, está bastante intermitente la participación de Frederick. No puedo cortar aquí, puedo bajar un poco. A ver, no me deja desactivar el micrófono de él. Pero bueno, ahí le va a caer el 20 cuando sepa que la señal está terrible. Tal vez pueda reiniciar y volver a entrar a la conversación. Bueno, entonces yo creo que en síntesis queda claro el aspecto de que al final personas moralmente correctas, altamente correctas, personas que realmente tienen buenos principios. Yo creo que un elemento diferenciador, Jean-Paul, es el hecho de que, y lo voy a decir así de sinceramente, lo voy a decir así sinceramente, y no es que digo que soy el papachulo de esto. ¿A qué me refiero? Es que estos temas dan miedo. Y yo creo que hay personas que son moralmente correctas, pero todavía hay ciertas cosas en el miedo
que están arraigados y que se expresan tantas cosas, ¿no? El miedo, pero una de ellas es no querer conocer estos temas, ni prepararse, ni esto, es porque da miedo aceptar que esto va a venir, y yo creo que también hay un arraigo ahí interesante. Dice Nancy Moncave, bueno, antes tengo un mensaje también de Andri, dice, la cámara nupcial, dice Andri, no está hecha para las bestias, ni para los esclavos, ni para las mujeres mancilladas, sino para los hombres libres. Oh, mira que... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo decís? Bueno, no sé. Ok, dice, mira qué interesante porque está bastante relacionado. Mira, Juan Pablo, lo que vos decías. Mira, dice André acá en el verso, ¿no? La cámara nupcial no está hecha para las bestias, ni para los esclavos, ni para las mujeres mancilladas. No, sino para los hombres libres y para las vírgenes. Evangelio de Felipe. ¿Qué significa ser virgen en nuestra vida? Ya hablamos de ello. Si hemos sido mancillados por el mundo y sus placeres, podemos volver a ser vírgenes en el interior. Pero me llama la atención aquí la mezcla de estos dos términos, hombres libres y para las vírgenes. Entonces yo creo que ahí está un argumento bastante interesante que podremos extrapolarlo a la parábola de las vírgenes. Hombres libres. Y aquí decías algo bastante importante. O sea, se puede ser virgen, pero no se puede ser libre. Es decir, yo puedo estar realmente caminando en los principios morales más elevados, más altos, pero realmente hay cuestiones que tienen que ver con esa libertad que el sistema nos quiere oprimir. No soy. El miedo tiene que ver con cadenas también. Entonces hay cosas que todavía me tienen encadenado. Y que no precisamente son cadenas de inmoralidad. No, son cadenas que tienen que ver con temores que tiene la persona. Y temores, el temor está arraigado a un montón de cosas, incluso a cuestiones que tienen que ver con moralidad. Pero hay otras que no tienen que ver con moralidad, sino que con tu campo de acción, con tu campo de reacción, con tu manera de actuar, con tu manera de enfrentar ciertas cosas. Entonces, creo que ahí está. Creo que este versículo nos da la respuesta para decirlo. Es hombres valientes que quieran libertad, realmente verdadera libertad y puros por dentro. Ahí está la respuesta, perfecto. ¿Qué opinas de ese versículo? Creo que está bien claro, ¿no, Juan Pablo? Esa relación de libertad con virginidad. Saludos para Andri, que de México siempre nos hace unos muy buenos aportes, muy puntuales, como que siempre está como conectado con nosotros, siempre hace y nos envía cosas muy puntuales, súper chévere que Andri siempre participe. Sí, está muy claro, nos habla de que definitivamente para poder llegar donde queramos llegar tenemos que tratar de ser lo más idóneos posibles, estar lo más limpios dentro. Los alimentos nos los enseñan, el cuerpo nos lo pide y el Espíritu Santo nos guía para que espiritualmente, para la redundancia, también haya ese mismo comportamiento de nosotros de los demás y podamos actuar en grupo. Es que fíjate, Juan Pablo, que a mí me llamó mucho la atención cuando hiciste este comentario y que hablaste de no seguir esclavizado por el sistema y dijiste algo así como, no, yo no voy a dejar que el sistema me esclavice y le voy a demostrar al sistema que yo soy libre. Y esto es sumamente importante porque este versículo nos está diciendo prácticamente la respuesta de la parábola de las 10 vírgenes. Eso tiene que ver con principios y libertad. Porque aquí la cuestión es mucha gente que tiene grandes principios, pero no quiere salir del sistema. Y no me refiero a que están no me refiero como es en el mundo cristiano que están en pecados, en moral. No, son personas extremadamente morales. O sea, que no están en pornografía, no están en lascivia, no están ¿cómo se llama? En inmoralidad sexual de ningún tipo, y se alimentan bien, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que hay un sistema que los controla en otras áreas y no quieren despertar a eso. Quieren seguir cómodas en el sistema, aunque otras cosas del sistema no las controla, pero en otras partes del sistema sí les controla y no quieren despertar de eso. No quieren despertar de una realidad de control que vivimos. Entonces, o sea, ese versículo, Andri, como que el Espíritu Santo te pinchó a que lo mandara y nos dijéramos, aquí está la respuesta. Felipe nos lo dijo, el Evangelio de Felipe nos da la respuesta. Ok, dice Nancy Moncave,
Aquí tengo otras participaciones. Es lo mismo que estamos viviendo ahora. Se vienen observando situaciones complejas en todo ámbito, pues no podemos quedar solo observando. Hagamos algo por nuestra vida. Ok, perfecto. Yo creo que sí, pues su palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si conoces que viene el peligro, una condición adversa que afecte nuestra vida, ¿qué hacemos? Pues nos preparamos. Recuerda la hambruna que hubo en Egipto en tiempos bíblicos. Se prepararon almacenando 7 años alimentos, pues los siguientes 7 años de escasez. Buenísima comparación. Si no se hubieran preparado con anterioridad, seguro habrían muerto. Nancy dice, Dios habló siempre en parábolas. En este caso se discierne que para los dos grupos se dijo lo mismo, pero unas obedecieron y las otras no. Wow, bastante revelador esa apreciación. Y aquí dice André García, la insensatez tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo se cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25:35. La clave o simbolismo está en el llevar aceite. El aceite es unción, significa que debemos tener unción para reconocer. Bueno, ya explicamos eso, ¿verdad? Ahorita Marcela Ruiz dice, vírgenes serían los que fueron despiertos por la palabra, pero en esa parábola nos explica que solo el 50% es el que se va con el novio y el otro 50% se queda. Siempre se interpreta eso, ¿no? Como que estadísticamente Jesús dijo 50 y 50, pero realmente, bueno, no, yo por lo menos yo no creo que esté hablando de un dato estadístico porque no veo que esté hablando de un 50, de probabilidad de 50-50. Creo que simplemente está ejemplificando una situación que van a pasar con unos y una situación que va a pasar con otros, pero no sé, ¿cuál es tu apreciación de esa probabilidad 50-50? Frederick. Es algo, bueno, es una forma de decir, ¿sí? Como a veces cuando hablamos en términos genéricos y diríamos, la mitad de la gente se preocupa por esto y la otra mitad de lo otro, pero no significa que es un 50% literalmente. Ahora quizás la cuestión importante que se quedan obsesionados ahí con las vírgenes y diciendo que ninguno de nosotros es virgen, es, fijémonos, en hebreo se dice Betulá, ¿sí? Betulá es algo así, básicamente, como en la constelación Virgo, que representa la integridad, ¿sí? Es un concepto de una doncella, o sea, una persona que tiene principios, la elegancia, los principios, cómo se le enseñaba a las señoritas en las casas reales a que las cosas se hacían de determinada manera, o a las chicas en los hogares, cómo se atendía la mesa, cómo se cuidaba al esposo. Toda esa educación que había en esa cultura era el concepto de la doncella, ¿sí? Entonces es una persona que tiene principios y básicamente a eso se refiere. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista del idioma griego, que se dice Partenos, como la palabra Partenón, es un lugar sagrado, un templo, ¿sí? Es un sitio que está limpio, está bien cuidado, que se consagra a, como diríamos en otros términos, templo del Espíritu Santo. Simplemente es una persona que no trata su cuerpo como cualquier cosa, sino que se cuida, se valora, considera que es un instrumento de crecimiento espiritual y de conexión con Dios, con el Espíritu. Ya está, ya. Okay. Sí, quizás en la cuestión ya de numerología, ese 5 vírgenes insensatas y 5 sensatas, pues algo podrá estar describiendo también ese dato de 5, porque no hay cosas que se ponen así por así en la escritura y Jesús no va a dar un número solo por darlo. Algo también hay detrás de ese 5. Está relacionado, obsérvalo en las tablas de la ley, tienes 5 y tienes 5 porque cada uno representa los dedos, todas las posibilidades y las acciones que realizas, porque el día es la perfección de todo aquello que puedes hacer, igual que los dedos de los pies. Todo aquello donde puedes avanzar y desplazarte. Ese es el símbolo de 5 y 5. ¿Sí? Claro, pero no precisamente que está hablando de probabilidad. Claro, un 5 es un símbolo, por ejemplo, masculino, otro símbolo es el aspecto femenino del ser. Sí, entonces está hablando de que dentro de esa... el 10 simboliza... ¿Qué dijiste, perdón? La perfección. El perfeccionamiento. Perfeccionamiento. En el ámbito de las cosas que haces o en el ámbito del avance en tu vida cuando se trata de los pies. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a quedar hasta acá. Hablamos del alimento y siempre le pusimos este ingrediente espiritual porque siempre va a estar presente este tipo de cuestiones y preguntas que se vienen y siempre es bueno reforzar estos temas. Y hoy hablamos también de las 10 vírgenes que no teníamos planificado, pero ahí salió una conversación. Así que gracias a Dios. La próxima semana vamos a seguir hablando ya vamos a darle página a los alimentos. Esta fue una invitación para que usted vaya, busque, se meta a investigar, ¿verdad? De las plantas, de
de cómo conservar, cómo cultivar, cuáles son las que llevan menos tiempo, más tiempo, todo ese tipo de cosas que ya es tarea de cada quien, ¿sí? Es tarea de cada quien. Dime, Juan. También hay un aporte que podemos usar de la tecnología en este momento, y es que hay aplicaciones que en este momento podemos usar a nuestro favor, aplicaciones que reconocen frutos, plantas, nos dicen si son venenosos, si son comestibles, en qué suelos, en qué pisos térmicos podemos encontrarlos. Entonces, si alguna persona quisiera tomarse la tarea de investigar y de hacer esta información para sí algo positivo, puede empezar hay varias aplicaciones. Yo uso una que se llama PicArt, que apuntas con tu cámara a cualquier planta y te dice todo acerca de la planta. Esas aplicaciones son muy buenas y te pueden ayudar, como hacía referencia a Frederick ahora, para que cuando te encuentres en determinado terreno sepas qué planta te puede ayudar con qué tipo de condiciones, ya sean alimenticias, ya sea para purgarte, ya sea antisépticas. Entonces podemos hacer uso de la tecnología en este caso y ir haciendo una recopilación de esa información mediante estas aplicaciones. Claro, claro. Ok, aquí la última participación, con esta me voy. Andri dijo Jesús, yo escogeré uno entre 1000 y 2 entre 10,000, y resultará que ellos quedarán como uno solo. Evangelio de Tomás, verso 23. Frederick, dice Andri, estadísticamente, ¿es una persona por cada 1000 o 2 de 10,000? ¿Realmente va a ser poquitos? ¿Qué opinas de eso? Es una forma de decir. Ten en cuenta que cuando se trata de los dichos que recoge Tomás, de los 114 o 118, casi la mitad fueron agregados con el tiempo. Solo la mitad de ellos los dijo realmente Jesús. Era una forma filosófica o poética de darle como más pompa o como más elegancia a ciertos conceptos en torno a la forma en que ellos entendían que Jesús habría dicho algo. Ahora, supongamos que fuese algo literal. Es una forma de decir que muchas personas, y como lo dice en otra parte, muchas personas tienen una conexión con el Espíritu Santo, pero no todas las personas dan de ellos mismos ni colaboran para que puedan ser, como dirían en el Antiguo Testamento, un instrumento útil, ¿sí? Como los que tenían ellos para los sacrificios y la comida y todas esas cosas, unos de plata, otros de oro, representaba que algunas personas sirven porque así mismo se sirven, se forjan, se perfeccionan, entonces el Espíritu Santo los puede utilizar para muchas cosas, otras no. Pero las vírgenes... ¿Cómo? Vas a ir hablando de las vírgenes ahora, otro con las vírgenes. No, te estás burlando de mí, de verdad. Te estás burlando de mí. Mira, se está burlando de mí. Y yo por querer dejar el tema claro. ¿Cómo es la gente que se burla, de verdad? Solo por cosas tienen mayor capacidad para entender las cosas y humildemente los que carecemos de esa capacidad. Sobrevivirán al apocalipsis. Mira, y sigue, mira, Juan Pablo. Pero por esa condición no se va a ir en el arrebatamiento este muchacho. Tienes que ser virgen para llevar una navaja multiusos al bosque. Hasta que se arrepienta y cambie de actitud. Ya era como era. Aquí en Cali, ahora que está en Argentina, se triplicó. La culpa es de ellos. Mucha... que viene hasta que llegue. Se está cortando. Ha ampliado su panorama, el hombre. Lo ha ampliado, ¿sabes? Ok. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Adriana de Cali, Colombia. Gracias, Adriana, por acompañarnos y a todos los que estuvieron conectados a través del 104.9. La próxima semana, pues seguimos indagando un poco más. Estamos con el tema de las ciudades. Ya repasamos el tema de los alimentos, a ver qué otros ingredientes nos traen Frederick y Juan Pablo la próxima semana para hablar más de preparativos y cosas que tenemos que tener bien claros en las ciudades por los eventos difíciles que se vienen, pero preciosos, porque es la herramienta que utilizará el Espíritu Santo para seguir potenciando nuestro ser interior. Así que muchísimas gracias, bendiciones a todos. Esto fue Verdades Ocultas y será entonces hasta la próxima semana que continuamos con estos temas. Bendiciones. No.